Hola, ¿cómo están? Soy la profesora Sandra Costa de Lengua y Literatura. Voy a orientar a todos los chicos de tercer año del Colegio Calcuta sobre las actividades que estuvimos mandando por mail durante este aislamiento social preventivo por el cual no nos podemos reunir ni encontrar en clase. Así que bueno, como tenemos poco tiempo y no podemos desarrollar toda la clase como si fuera una clase normal, vamos a hacer una pequeña explicación de las dos actividades que fueron enviadas por mail. La primera que les mandé tenía que ver con el texto. En esta tarea está muy claramente explicada, porque traté de hacerlo en un lenguaje bastante sencillo, lo que es el texto, su definición, las propiedades. Y lo que ustedes tienen que hacer es leer la teoría que está explicada en la primera página, y cuando pasan a la segunda página ya van a ver desarrolladas las propiedades propias de un texto, que son la cohesión, la coherencia y la adecuación. Esas tres propiedades, que son muy importantes para que el texto sea una herramienta eficaz de comunicación, están desarrolladas parte por parte y elemento por elemento. El primer punto que tenemos para desarrollar y para revisar como una pequeña actividad introductoria es reconocer un texto de lo que no es un texto. Para eso tienen dos ejemplos en dos pequeños párrafos en donde ustedes tienen que leerlos atentamente, buscar la diferencia y cuál les parece a ustedes que es un texto y cuál no. Y reflexionar sobre eso con las preguntas que dicen abajo para decir por qué piensan que un texto lo es y por qué el otro no lo es. Después que hacen esa pequeña actividad, seguimos con las definiciones que están redondeadas en unos círculos bien llamativos sobre la cohesión y la coherencia, ¿sí? Dos de estas propiedades del texto que son muy, muy importantes. Tengan en cuenta que cuando hablamos de texto puede ser oral y escrito, pero que nosotros vamos a hacer hincapié en el escrito, ¿sí? Bueno, a partir de ahí, la siguiente página, la página 3 de la primera actividad enviada por mail, presenta un texto que se llama La Luna. En ese texto están subrayadas, recuadradas, marcadas con elipsis, ciertas frases conectores que ustedes después van a tener que ir identificando entre los elementos de la cohesión. Por ejemplo, la referencia. Y está la actividad, la definición de lo que es una referencia y cómo tienen que desarrollar esta actividad, que es muy cortita, y hay un primer ejemplo, ¿sí? Ahí lo ven al ejemplo, no es difícil, lo mismo lo podemos hacer, lo podemos ver en la elipsis, la sustitución, que tiene los ejemplos que están referidos al texto La Luna. Siempre trabajamos todas estas actividades del trabajo número 1 en el texto de la página 2, perdón, de la página 3, que es La Luna, ¿sí? Hasta el final, donde dice la cohesión léxica. El último texto que está escrito en la página 5 de la actividad está desordenado, desorganizado, y la consigna es que ustedes puedan, ya con la ejercitación anterior, armar un texto coherente y cohesivo, ¿sí? Ahí está recuadrado, como pueden ver, el texto que ustedes tienen que organizar. Continuamos entonces con las tareas que les envié, las últimas tareas que les envié por mail, ¿sí? Estamos hablando en estas tareas de una continuidad del anterior, que estábamos hablando de las propiedades de los textos, ¿sí? El tema específico de estas es conectores textuales o discursivos. ¿Qué es lo importante de esto? Que nosotros lo sepamos manejar
a la hora de escribir o de hablar. ¿Sí? Son herramientas para poder hablar y escribir mejor. ¿Sí? Toda esta teoría, antes que avancemos, la tienen que guardar y hacer su carpeta de lengua y literatura de tercero, porque es parte de lo que van a ver durante el año. Les va a servir para todo el año y para diferentes materias. Bueno, volviendo. Los conectores no son palabras distintas gramaticalmente, sino que se definen a través de la función que cumplen dentro del texto. Esa función es lo que los va a convertir en un conector de diferente tipo, ¿no? Algunas palabras se repiten cuando vean los ejemplos y en algunos momentos cumplen una función y según el texto en el que estén, cumplirán otra. Bueno, en la primera parte de esta tarea, en la primera página van a ver las definiciones. Cuando pasemos a la segunda página, van a ver un cuadro donde están las funciones de los conectores. Está muy fácil, es un cuadro muy colorido y acá van a poder ver para qué sirven cada conector, ¿sí? Pueden ser conectores que sirvan para ordenar la frase, pueden ser conectores que sirvan para resumir, que indiquen que hay una consecuencia o una causa, que ejemplifican. Hay una serie de conectores acá en este cuadro que ustedes lo van a leer, lo van a pensar en sus cabecitas, van a pensar oraciones de cada uno de estos conectores, en qué función podrían estar. Cuando ustedes pasen de la lectura de esto, pero lo tienen que leer bien, cuando pasen de la lectura de este cuadro, van a pasar a la próxima página y acá van a estar las actividades ya. En estas actividades, que son muy fáciles de resolver, van de lo más fácil a lo más complejo. Con la primera actividad tenemos que elegir uno de estos conectores y completar las oraciones que están abajo con puntos suspensivos. ¿Cuáles de estos conectores completa mejor la intención del autor que escribió este párrafo que está ahí? ¿Sí? Tienen que tener coherencia y tienen que ser cohesivos. Ya sabemos lo que es eso porque ya vimos las definiciones que están en las actividades anteriores. ¿Sí? Pasan a la segunda actividad. La segunda actividad dice: identifiquen la función que cumple cada conector. Acá el conector ya está puesto y nosotros tenemos que este machete. Entonces vemos acá, las señales que conforman el lenguaje animal son estereotipadas, es decir, se reproducen de un modo fijo. Y continúa el párrafo. Y es decir, está en negrita, es decir, que ese conector, esa frase, voy a pensar cuáles de estas funciones que están acá cumple. Ese párrafo tiene varios conectores para identificar. Y tienen el espacio en las hojas para llenar. La tercera actividad está relacionada con un tema que nosotros estamos viendo permanentemente en estos días en la televisión, escuchando en las radios o leyendo en las redes sociales, que es la pandemia del coronavirus. Entonces, ¿qué significa epidemia? ¿Qué significa pandemia? Acá están las definiciones y ustedes tienen que relacionar la columna A con la columna B. ¿Sí? Y tienen las opciones abajo. Después tienen la pregunta: ¿qué sabes del coronavirus? ¿Se propaga a través de picaduras de mosquito? No es una enfermedad nueva. Bueno, eso tienen que poner verdadero y falso, es muy fácil. Y a continuación tienen un texto. En este texto están subrayados algunos conectores. ¿Sí? Esos conectores ustedes los van a revisar, los van a leer dentro de lo que es el texto y van a clasificarlo. ¿Qué hacen? Ordenan la información, añaden información, explican o introducen información nueva.
Esas opciones tienen para ordenar esos conectores que están subrayados en el texto. Después tienen otra actividad para completar con conectores. Y finalmente tenemos que escribir, o tienen que escribir, un texto informativo sobre el aislamiento social o cuarentena que incluya las siguientes recomendaciones y los conectores estudiados hasta acá. Y ahí hay 3 figuras con recomendaciones: lavarse las manos, evitar el contacto directo y si sientes síntomas, consultar al médico, ¿no? Bueno, estas 3 informaciones que están con un dibujito acá abajo, ustedes la tienen que incluir dentro de ese texto informativo. Ahora, ¿ustedes recuerdan cómo se hace un texto informativo? ¿Cuáles son las características del texto informativo? ¿Ya lo vieron en segundo año? Si no lo recuerdan, lo pueden buscar en internet para refrescar un poco la memoria y que el texto pertenezca, ese texto que ustedes hagan, pertenezcan a esta tipología textual. ¿Sí? Eso es todo. Hasta la próxima.